Buenos días a todos y a todas. Hoy veremos el proceso de industrialización de Estados Unidos que tiene lugar a mediados del siglo XIX. Para eso, tomaremos los conceptos del texto La Revolución Industrial en los Estados Unidos de Killick. Para entender el desarrollo económico de Estados Unidos es importante tener presentes algunos conceptos importantes. Un primer concepto a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que, para el siglo XIX, ya se está conformando un sistema económico internacional integrado. Ese sistema integrado es el de la División Internacional del Trabajo, que consiste en el intercambio entre países industrializados o con potencial industrial, como es el caso de Gran Bretaña, pero también Alemania, Francia y Estados Unidos, y países dedicados a la producción de materia prima, como es el caso de los países latinoamericanos que se conforman en el siglo XIX. El desarrollo en Estados Unidos es dinámico y acelerado, principalmente si lo comparamos con otros países del continente. En ese sentido, otro dato que es importante a tener en cuenta es que en 1776 Estados Unidos se independiza. Parte del proceso independentista de separación de Estados Unidos con respecto a Gran Bretaña tiene que ver con los conflictos internos europeos. En Europa, como consecuencia de la Revolución Industrial, Gran Bretaña se va a enfrentar con Napoleón. Las guerras napoleónicas que se llevan a cabo en las primeras décadas del siglo XIX contribuyen a la posibilidad de Estados Unidos de tener un desarrollo más autónomo luego de su independencia. En 1776, también, como parte de las reformas borbónicas en España, se crea el Virreinato del Río de la Plata en el continente americano. Este es un dato llamativo y que puede servir como puntapié para pensar ese desfasaje económico que se mantiene entre Estados Unidos y América Latina durante todo el siglo XX, ya que mientras Estados Unidos se independizaba, en el territorio que luego sería América Latina recién se estaba dividiendo el virreinato. Como veremos, a mediados del siglo XIX, Estados Unidos logra un desarrollo industrial que a comienzos del siglo XX y principalmente luego de la Primera Guerra Mundial le permitirá ubicarse en el sistema económico mundial como una potencia hegemónica. Otro acontecimiento histórico que debemos mencionar para pensar el desarrollo estadounidense es la Revolución Industrial. Más allá de sus características y de las consecuencias de la revolución industrial en Europa, para Estados Unidos es un proceso fundamental ya que abre un gigantesco mercado para la exportación de algodón en bruto. Para empezar a comprender el desarrollo económico estadounidense, es importante tener en cuenta las ventajas y desventajas con las que contaba el territorio. A diferencia de otras sociedades en proceso de industrialización, los Estados Unidos disponían de una serie de ventajas que favorecían ese desarrollo económico. Estas ventajas eran, por ejemplo, una estructura política estable, educación, riquezas difundidas, una clase comercial agresiva y próspera, también la disponibilidad de recursos naturales, el inmenso mercado interno, y por otra parte, las innovaciones tecnológicas que le permitirán una fuerte ventaja sobre sus competidores europeos. Ese desarrollo tecnológico le permite a Estados Unidos compensar el ingreso tardío al grupo de los países desarrollados, tardío principalmente si lo pensamos en comparación con Gran Bretaña. Pero también existían obstáculos. La mano de obra era cara debido a la existencia de una frontera abierta, el capital era escaso y los bancos eran prácticamente inexistentes. Además, el sistema de transporte era deficiente. A comienzos del siglo XIX, el costo del transporte terrestre era elevado por las grandes distancias. Mayor importancia tenía el transporte fluvial, principalmente el río Mississippi y sus afluentes, que permitían la vinculación de extensas zonas del medio oeste y del sur. Los primeros ferrocarriles fueron construidos durante la década de 1830, en aquellas ciudades que tenían pocos canales. El desarrollo del sistema de transportes, canales y vías férreas fue importante para incentivar la integración regional, y esto es determinante para pensar el desarrollo económico de Estados Unidos. Como veremos, es fundamental analizar cómo interactúan las distintas regiones, el noreste, el sur y el oeste. Otra consecuencia de la ampliación de la red ferroviaria tiene que ver con el crecimiento de la industria pesada. Si bien la primera industria que fue importante es la industria textil, en el noreste,
El desarrollo del transporte incentivó también el crecimiento de la industria metalúrgica con la fabricación de maquinarias. Además, la construcción de los ferrocarriles implicó cambios en el modo de organización de las empresas. Podríamos entonces distinguir una primera fase de industrialización en la que la expansión de la producción se basa en la industria textil. Luego, una segunda fase de la industrialización como consecuencia de la revolución de los transportes, cuya base es el ferrocarril. Y por último, luego de la Guerra de Secesión, Estados Unidos consolida su poderío como nación industrial y comienza el desarrollo de la industria automotriz. A medida que Estados Unidos crecía económicamente, disminuyó la influencia europea y su expansión dependió cada vez más de la integración de los diferentes sectores de su propia economía nacional. Vamos a ver cómo interactúan principalmente tres regiones: el noreste, el sur y el oeste. Comenzaremos con el noreste, que en el siglo XIX es la zona más poblada y urbanizada, con mejores servicios comerciales y financieros. A principios del siglo XIX ya existían en esa zona ciudades con molinos areneros, fábricas de madera, y también estaban desarrolladas la industria de construcción de navíos y la pesquera. Pero el impulso para la industrialización se dio principalmente con la instalación de los primeros telares. El primer sector industrial en desarrollarse fue el sector textil. Al comienzo, la producción industrial era de tejidos sencillos y la mano de obra era principalmente femenina. A partir de 1850, con el aumento de la inmigración y la mejora en los medios de transporte, se pudo diversificar la mano de obra. El crecimiento de la industria textil arrastró al crecimiento de otras industrias, como por ejemplo la industria de calzados, de maquinarias textiles, relojes, máquinas de coser, entre otras. Las grandes industrias típicas de la segunda revolución industrial se desarrollaron hacia el interior por la disponibilidad de materias primas, principalmente hierro y carbón. La gran demanda de hierro y acero de las ciudades y de los ferrocarriles permitieron la creación de grandes acerías y estimularon la adopción de nuevas técnicas. Al mismo tiempo, el crecimiento industrial del noreste provocó la expansión de las ciudades más importantes, como por ejemplo Nueva York y Chicago. Con respecto a la región sur, aunque los estados del sur fueron fundamentalmente agrícolas durante todo el siglo XIX, contribuyeron a la industrialización de la región del noreste. Las enormes exportaciones de algodón generaron divisas a partir del comercio con Gran Bretaña, pero además demandaron bienes y servicios que fueron proporcionados por el noreste. La producción algodonera y de otras materias primas como el tabaco o el azúcar era realizada en plantaciones con mano de obra esclava. Y este tipo de explotación autosuficiente retrasó el desarrollo industrial en el sur, ya que los ingresos obtenidos eran reinvertidos en nuevas plantaciones y no en diversificar la economía. Esto se explica porque hacia 1850 los precios del algodón estaban en alza, lo cual justificaba estas inversiones. Luego de la Guerra Civil, al abolirse la esclavitud, la agricultura entró en decadencia. Los plantadores perdieron poderío económico y capacidad de negociación con respecto a los comerciantes del noreste. Desde 1880 empezaron a surgir en el sur industrias vinculadas a los textiles y al tabaco o al petróleo, y el nivel de vida de la población comenzó a subir. La última región que veremos como fundamental para el desarrollo económico estadounidense es el oeste. La industrialización del noreste desplazó las tierras colonizadas hacia el oeste. La colonización del oeste había comenzado a principios del siglo XIX y luego de la Guerra Civil se aceleró. La demanda de productos alimenticios, tanto en los Estados Unidos como en Europa Occidental, fue el gran estímulo para la incorporación de nuevas tierras. El elemento determinante para esta expansión hacia el oeste fue el ferrocarril. La colonización coincidió con la construcción de las líneas férreas transcontinentales. El ferrocarril fue un factor clave en la unificación del mercado interno y en la construcción de un mercado de masas. Como consecuencia de la colonización, en el oeste se desarrolló una sociedad de pequeños propietarios estimulada desde el Estado.
El Estado les permitía a los colonos adquirir tierras por un precio simbólico con la condición de que las habitaran y las trabajaran durante 5 años. Este fácil acceso a la tierra funcionaba como incentivo para la llegada de inmigrantes. De hecho, las campañas de los gobiernos para atraer población inglesa se basaban en la propaganda del fácil acceso a la tierra. Esta región del oeste tuvo un impacto múltiple sobre el proceso de industrialización. Fue una fuente de abastecimiento para el este, abastecimiento de pieles, oros, minerales, alimentos, a cambio de manufacturas, servicios y capitales. A la vez funcionó como válvula de escape para la presión social, ya que muchos inmigrantes se instalaron en el oeste, contribuyendo a mantener los salarios altos en las ciudades industrializadas del este. Hay algunas claves que permiten entender el liderazgo que consigue Estados Unidos en menos de un siglo. Por empezar, el rápido crecimiento industrial se basaba en la expansión de la población, lo cual generaba mano de obra y consumidores a la industria. Además de la elevada tasa de crecimiento vegetativo por la disminución de la mortalidad, el crecimiento poblacional era principalmente producto de la inmigración. Este crecimiento poblacional permitió a su vez una ampliación del mercado interno. Otra clave son las innovaciones tecnológicas incentivadas por el alto costo de la mano de obra a causa de la escasez de trabajadores. La industrialización provocó la aparición de nuevas actividades profesionales en los campos de la contabilidad, la educación, la ingeniería, la medicina. Otro cambio muy importante ocurrió en la propiedad y el control de la industria. A excepción de unos pocos ferrocarriles, la mayoría de las industrias hacia 1850 estaba en manos de pequeños propietarios que producían para el mercado local. Hacia 1914, la industria estaba dominada por un reducido número de grandes firmas que poseían un control monopólico u oligopólico de los mercados, con lo cual se produce una concentración del capital. En cuanto a cuál fue el rol del Estado en este desarrollo económico, es importante destacar que el intervencionismo estatal en Estados Unidos ha variado a lo largo del tiempo. A principios del siglo XIX, si bien el Estado intervenía poco en la agricultura, sí se controlaba el comercio y la industria en los estados del este. El gobierno central reglamentaba los salarios y los precios, supervisaba los monopolios locales y también los servicios. En 1812, por ejemplo, el Estado introdujo aranceles proteccionistas para frenar la importación de tejidos baratos británicos. El Estado, además, financió la construcción de carreteras, canales y ferrocarriles gracias a la venta de tierras fiscales, que fue una fuente de ingresos considerable. Los países americanos, a diferencia de muchos países europeos, no atravesaron a lo largo de su historia una tradición absolutista del Estado. En la sociedad norteamericana, el Estado fue producto de voluntades, un resultado de la soberanía popular, un acuerdo entre los individuos. Este tipo de Estado es el que lleva a cabo el proceso de extensión territorial, el proceso de corrimiento de las fronteras, las políticas de atracción de la inmigración, entre otras medidas. En cuanto a las consecuencias del desarrollo económico, como producto de la industrialización, en Estados Unidos crecieron los ingresos per cápita, pero sin embargo hubo diferencias regionales que no se pueden dejar de lado. Los agricultores del sur empeoraron su situación luego de la guerra civil. En el oeste, por el contrario, el nivel de vida creció rápidamente. En el este, los salarios pagados en la industria y en el comercio aumentaron más que los salarios agrícolas. En 1830, la clase obrera industrial era pequeña y capacitada, por lo que los empresarios tenían que pagar altos salarios para atraer trabajadores. Para 1900, la inmigración solucionó el problema de la falta de mano de obra, pero mientras los inmigrantes realizaban las tareas más arduas, los americanos formaban el sector obrero más capacitado o eran capataces. Los trabajadores más pobres mejoraron más rápido que los países europeos. Aunque los salarios eran más elevados en las zonas industriales, la suciedad y la miseria también eran mayores en otras partes del país. Pero en las ciudades había mayor cantidad de servicios y de comodidades que en el campo. Esto atraía tanto a la población rural de Estados Unidos como a los inmigrantes.
Como conclusión, para poder entender el desarrollo económico conseguido por Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, es importante tener en cuenta cómo interactúan las distintas zonas de su vasto territorio. La primera región en industrializarse es el noreste, pero sin embargo tanto el sur como el oeste contribuyen a ese desarrollo económico.